Muchos piensan que para avanzar necesitan un apoyo constante, un respaldo emocional, un entorno que los impulse a cada paso. Esperan que alguien los motive, que alguien los rescate, que alguien esté ahí sosteniéndolos en cada tropiezo. Pero ese pensamiento, aunque parezca humano y natural, en realidad es una trampa silenciosa. Porque si tu fuerza depende de otros, tu camino será siempre frágil e inestable. Yo, Brian Tracy, aprendí en carne propia que los verdaderos avances no llegan cuando estás rodeado de compañía, sino cuando decides caminar solo. No por orgullo, ni por desprecio, sino por convicción. No porque no necesites a nadie en la vida, sino porque entiendes que no puedes depender de nadie para moverte. Y en ese momento descubres tu verdadero poder. Cuando aprendes a luchar en soledad, surge algo dentro de ti que no conocías, una firmeza inquebrantable, un enfoque imposible de desviar, una fuerza interior que convierte los obstáculos en escenarios de transformación. Porque la disciplina, el propósito y la resiliencia no nacen de la aprobación externa, sino del silencio profundo de tus propias decisiones. El primer principio que tuve que abrazar fue este: nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por más amor que alguien pueda darte, por más promesas de apoyo que hagan, por más cercanos que sean, hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay dolores que solo tú puedes atravesar. Hay decisiones que nadie más puede tomar por ti. Durante años viví esperando que alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien viniera a levantarme cuando caía. No lo hacía con maldad, lo hacía desde el cansancio, desde esa necesidad de sentirme sostenido. Pero ese deseo me ataba, me volvía vulnerable, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de la mano de otro. Hasta que un día, en medio de una caída brutal, tuve un despertar doloroso y definitivo. Estaba solo. Nadie más podía dar el siguiente paso por mí. Nadie más podía cargar ese peso. Nadie más podía rescatarme en ese abismo. O lo hacía yo, o me quedaba ahí para siempre. Ese fue el instante en el que dejé de buscar manos externas y empecé a forjar fuerza interna. No sucedió con frases motivacionales, ni con discursos inspiradores. Ocurrió en medio del silencio, del dolor y de una determinación que jamás había sentido. Empecé a hacer lo que debía hacerse, aunque nadie lo viera. Empecé a cumplir mis compromisos, aunque no hubiera testigos. Aprendí a sostenerme por dentro, incluso cuando todo lo externo se derrumbaba. Porque entendí que el verdadero carácter no se forja en compañía, se forja en soledad. Esa soledad que al inicio me parecía aterradora, se convirtió en mi maestra. Me mostró quién era cuando no tenía a nadie a quien impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería en realidad, qué estaba dispuesta a sacrificar, qué era lo que ya no podía seguir postergando. Aprendí a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos, sin aprobación. Porque cuando no hay nadie que te sostenga, aprendes a caminar con firmeza, no porque seas indestructible, sino porque simplemente no tienes otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni tú sabías que tenías. Desde ese día, dejé de esperar. Dejé de buscar comprensión, dejé de mendigar validación, dejé de desear ser rescatado. Me hice cargo de mí mismo. Y en ese acto de asumir responsabilidad absoluta, encontré una libertad que nunca había conocido. Porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es realmente tuyo. Lo que logras te pertenece. Lo que avanzas es sólido. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que ya no necesita compañía para moverse, que no requiere testigos para comprometerse, que no espera consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir. Especialmente cuando está solo. Porque es ahí donde empieza todo. Es en ese silencio donde se forma el verdadero poder. Segundo principio, dejar de mendigar apoyo emocional. Hay una verdad dura, pero necesaria. Cuanto más dependes del ánimo de otros, más frágil se vuelve tu avance. Es natural querer ser escuchado, comprendido, animado. Es humano anhelar un hombro, una palabra, un tú puedes. Pero si vuelves esa necesidad una condición para moverte, estás entregando el timón de tu vida. Porque nadie está obligado a motivarte. Nadie tiene una deuda con tu energía. Cada persona carga su propio mundo, sus batallas invisibles, sus límites. Si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás sentado mientras la oportunidad se enfría. Yo lo viví. Compartía mis metas con entusiasmo, esperando aliento. Hablaba de mis caídas, esperando comprensión. Mostraba mis heridas, esperando empatía. Y cuando no llegaba lo que yo creía necesitar, me frustraba. Me sentía traicionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira alrededor de mis emociones. Nadie tiene la obligación de sostenerme.
Comprender esto no me volvió frío, me volvió fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, mis pasos se hicieron más ligeros. De pronto, mi movimiento era mío. Mi motivación dejó de depender de reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera. Nace del respeto que te ganas ante ti mismo. De ese compromiso que sostienes aunque nadie lo reconozca. Del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa. Porque cuando te mantienes firme en los días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras distinto, te respetas más. Ese respeto no se compra, se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin aplausos. Dejar de mendigar apoyo no es cerrarte al amor ni a los vínculos profundos. Significa que ya no construyes desde la carencia. Ya no caminas con la esperanza de ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres. Ya no buscas a alguien que te complete, te estás completando tú. Esa diferencia lo cambia todo. Porque un hombre que toma responsabilidad por sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no ruega, se sostiene. Y entonces tu presencia cambia. La gente te percibe distinto porque estás completo. Porque no requieres validación para tener dirección. Puedes estar rodeado de multitudes o absolutamente solo, y tu visión sigue firme. Ya no te guía el miedo al abandono, sino el compromiso con tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes a dónde vas. Si alguien te acompaña, bien. Si no, igual continúas, cabeza en alto, pies firmes, voluntad intacta. Esa es la diferencia entre quien intenta y quien logra. El que logra no espera palmaditas, no busca aprobación. Solo respira hondo, aprieta los dientes y sigue. Sabe que lo que está construyendo no necesita audiencia, necesita disciplina, enfoque y la determinación de luchar aunque sea completamente solo, especialmente cuando es completamente solo. Porque ahí, donde nadie te ve, es donde se talla la versión de ti que lo cambia todo. Tercer principio, dejar de quejarse. La queja, muchos la ven como algo inofensivo, incluso como un desahogo natural. Pero en realidad es uno de los venenos más silenciosos y destructivos que existen. Cada vez que te quejas, te repites a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias pesan más que tu voluntad, que el problema es más fuerte que tu decisión. Y ese mensaje se graba en lo profundo de tu mente, erosionando poco a poco tu espíritu, tu identidad, tu acción. Porque la queja es el idioma de quienes han renunciado a construir. Yo pasé años atrapado en ese lenguaje. Me quejaba de la falta de oportunidades, de las injusticias del sistema, de los demás, incluso de mí mismo. Me quejaba porque creía que tenía razón, y quizás la tenía. Pero descubrí que la queja nunca resolvió nada. Nunca me hizo más fuerte. Nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me debilitaba, me volvía víctima, me hacía esperar soluciones externas, me empujaba hacia el cinismo, hacia la amarga idea de que nada vale la pena, de que nada cambia, de que lo mejor es rendirse. Y en ese estado, uno comienza a morir en vida. Hasta que un día, frente al espejo, me enfrenté con una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta me dolió. Pero también me liberó. Porque me arrancó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Ese día decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En alguien que enfrenta lo que está mal, no con palabras vacías, sino con resultados. Que en lugar de gastar energía en protestar, la convierte en movimiento. Desde entonces, cada queja que surgía en mi mente la reemplazaba por una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No, ¿qué debería hacer el mundo? No, ¿qué tendría que cambiar el otro? Solo, ¿qué puedo hacer yo? Esa pregunta, repetida día tras día, me transformó. Porque donde antes veía muros, comencé a ver rutas. Donde antes sentía rabia, descubrí impulso. Donde antes quería rendirme, decidí avanzar. Me convertí en protagonista de mi historia. En creador de mis caminos. En alguien que ya no espera, que simplemente actúa. En esa acción silenciosa recuperé algo invaluable, el respeto por mí mismo. Porque cada queja nos roba dignidad, pero cada acto, por pequeño que sea, nos la devuelve. La vida sigue siendo difícil, las injusticias siguen existiendo, pero yo ya no soy el mismo. Ya no estoy arrodillado ante la dificultad, estoy de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo.
Porque el mundo nunca le da nada al que se queja. Pero abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en fuego. Hoy, cuando algo me duele, no me quejo, me muevo. Cuando algo me falta, no me lamento, lo construyo. Cuando algo me indigna, no grito al vacío, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita excusas, solo dirección, determinación y la firme decisión de nunca volver a decir no puedo. Porque si puedes. Solo tienes que callar la queja, apretar los dientes y moverte. Aunque sea solo, especialmente si es solo. Cuarto principio, construir disciplina cuando nadie te exige nada. Es sencillo mantener la rectitud cuando alguien nos observa. Es fácil cumplir cuando hay un jefe que marca los tiempos, un profesor que revisa tus tareas o una fecha límite que te empuja. La presión externa se convierte en látigo y guía. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué haces cuando nadie te vigila? Porque ahí, en la soledad, cuando no hay ojo sobre ti, es donde se revela de qué estás hecho realmente. En ese silencio se mide tu carácter. Yo lo descubrí en carne propia. Durante mucho tiempo, mientras existieran reglas externas, me mantenía en línea. Pero apenas esas estructuras desaparecían, mi fuerza se desplomaba. Me prometía rutinas que no cumplía. Planeaba proyectos que abandonaba. Y como nadie lo notaba, me excusaba. Pero había alguien que sí lo sabía. Yo. Y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que postergaba sin que nadie me reclamara, algo dentro de mí se rompía. Porque puedes engañar a todos, pero nunca a ti mismo. Y vivir contigo cuando sabes que no estás haciendo lo que debes es una condena silenciosa, un veneno que erosiona la confianza interna. Fue entonces cuando comprendí una verdad que cambiaría mi vida. Debía convertirme en mi propia autoridad. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a exigirme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a ponerme en línea. Esa voz tenía que nacer de mí, firme, inquebrantable. Y cuando esa conciencia se instala, algo cambia para siempre. Dejas de actuar para complacer a los demás. Comienzas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve sagrada. Si dices que harás algo, lo haces. No porque alguien esté mirando, sino porque tú lo dijiste. Y eso basta. Esa disciplina que se construye en la intimidad no es cómoda. No es glamorosa. Es incómoda, duele, y muchas veces no trae recompensas inmediatas. Pero es profundamente liberadora. Porque llega un punto en que ya no necesitas estructuras externas, ni reglas impuestas, ni voces ajenas que te empujen. Te mueves porque decidiste moverte. Cumples porque eres fiel a tu palabra. Ese es el respeto verdadero. El respeto por ti mismo. Verte cumpliendo lo que prometiste en los días más oscuros, en las mañanas más pesadas, en las noches más solitarias. Eso forja una identidad sólida, un carácter que no se quiebra. Hoy puedo decirlo con certeza. Tu disciplina es tu libertad. No es una cárcel, no es un castigo, es la mayor declaración de independencia que puedes hacer. Es gritarle al mundo, aunque sea en silencio, no dependo de nadie para avanzar. Puedo sostenerme incluso en mis peores días. Puedo cumplir aunque nadie me aplauda. Puedo moverme aunque no haya testigos. Esa es la base de un respeto que no se compra ni se pide, se construye, paso a paso, en la soledad. Y tú, que me escuchas, grábalo en tu mente. La disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado. Es lo que eliges cuando nadie te está mirando. Especialmente cuando estás completamente solo. Quinto principio, convertirse en tu propia fuente de validación. Uno de los errores más comunes, y más costosos, es creer que necesitas que alguien más te diga que vas bien para seguir. Que requieres una aprobación externa, un reconocimiento, una voz que confirme que tu camino es válido. Pero mientras busques validación fuera, siempre serás frágil. Porque la validación ajena es volátil, inconsistente, y en muchas ocasiones está contaminada por los miedos y las limitaciones de los demás. Si no aprendes a validarte tú mismo, quedarás a merced de cualquier opinión, incluso de la más vacía. Yo lo viví. Pasé años esperando escuchar un bien hecho, un te admiro, un vas por buen camino. Y sí, cuando esas palabras llegaban me sentía fuerte, pero cuando no aparecían, me desinflaba. Comenzaba a dudar. Me cuestionaba. Llegaba incluso a replantearme decisiones que nacían de mi convicción más profunda. Fue entonces cuando entendí que el problema no era que los demás no vieran mi valor, el problema era que yo mismo lo ponía en duda. Porque no me bastaba con saber que lo que hacía era correcto, necesitaba que alguien más lo confirmara.
Hasta que una noche, en medio de la frustración, me enfrenté a una pregunta que lo cambió todo. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo mismo estoy construyendo? Ese instante marcó el inicio de una nueva versión de mí. Una versión que ya no espera, que ya no pide, que ya no depende. Desde entonces, empecé a mirarme con honestidad cada día y a preguntarme: ¿fuiste coherente? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Te moviste con propósito? Y si la respuesta era sí, entonces no necesitaba escuchar nada más. Yo lo sabía. Y eso era suficiente. Porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, ya no te frenas, ya no te contaminas, ya no te diluyes por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un cambio inmediato. Fue un entrenamiento diario. Aprendí a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara. Aprendí a sostener mi visión aunque el mundo no la entendiera. Aprendí a caminar con la frente en alto aunque el entorno intentara hacerme sentir invisible. Cuando te validas desde adentro, cada paso que das se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas ser visto. Buscas estar en paz contigo. Y esa paz no tiene precio. Este principio me enseñó algo invaluable. No necesito aplausos para saber que estoy creciendo. No necesito miradas para sentir que voy en la dirección correcta. Porque el hombre que se valida a sí mismo es el más libre. Puede equivocarse sin derrumbarse. Puede acertar sin volverse arrogante. Puede estar solo y aún así caminar con firmeza, porque su brújula no está afuera, está en su alma. Desde entonces me aplaudo por dentro. Me doy crédito cuando cumplo. Me confronto cuando fallo. Me corrijo con respeto. Me dirijo con intención. Porque entendí que el verdadero respeto no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, empieza primero por dejar de mendigar su aprobación. Valórate tú. Valídalo tú. Y tarde o temprano, el mundo responderá a esa fuerza interna que ya no necesita permiso para existir. Sexto principio. Aprender a levantarse rápido después de caer. No importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte estés o cuánta claridad tengas, vas a caer. Vas a fallar. Habrá días en los que traiciones lo que dijiste que harías, en los que rompas tu rutina, en los que cedas al impulso y te alejes de tu compromiso. Y es justo ahí, en ese momento, donde se revela si realmente estás comprometido, o si solo estabas motivado de manera pasajera. Cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye. Pero el verdadero carácter se mide después del error. Yo solía castigarme duramente cada vez que fallaba. Un día perdido podía arrastrarme a una semana entera de culpa. Una mala decisión se convertía en un monólogo interno que me repetía: otra vez fallaste. Nunca vas a cambiar. Esto no es para ti. Y esa culpa, disfrazada de exigencia, me hacía más daño que el error mismo. Porque en lugar de corregirme con madurez, me golpeaba con vergüenza. Y la vergüenza me hundía más hondo. Hasta que entendí una verdad liberadora: cada minuto que inviertes en lamentarte es un minuto menos que inviertes en corregir. Ese fue mi giro. Dejé de preguntarme, ¿por qué fallé otra vez? Y empecé a preguntarme, ¿qué hago ahora para volver al camino? Dejé de decirme soy débil y lo cambié por me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin aflojarme. A reconocer mis caídas sin justificarme. A mirarme con compasión, sí, pero también con exigencia. Porque cuando fallo, no necesito que me abracen con lástima. Necesito levantarme, actuar y volver a mostrarme que soy más grande que mi error. Convertí este principio en una regla inquebrantable. Levántate rápido. Cada vez que caigo, tomo una acción inmediata que me reconecta con mi compromiso. No lo pienso demasiado. No lo debato. Lo hago. Porque cuanto más rápido actúes, menos espacio le das a la culpa para enraizarse. Y cuanto más alimentas el movimiento, más debilitas a la autocompasión. No se trata de ignorar tus emociones. Se trata de no convertirlas en excusas. Porque si el dolor se transforma en justificación, te quedarás ahí, atrapado. Y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. Este hábito me ha salvado más veces de las que puedo contar. Me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido. Me ha recordado que sí, soy humano, puedo fallar, pero también soy responsable. Que puedo caer, pero nunca rendirme. Hoy, cada vez que tropiezo, me levanto con más precisión. Ya no necesito días para volver a empezar. Me basta un instante de lucidez, un paso firme, una decisión inmediata. Porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en cuántas veces cae, sino en cuánto tarda en levantarse. Y yo he elegido ser el que se levanta, el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea.
Porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable. Y eso, nadie puede quitármelo. Séptimo principio. Trabajar sin depender de la motivación. Hay una trampa que atrapa a millones. Creer que solo puedes avanzar cuando te sientes motivado. Pero si tu acción depende de cómo te sientas, entonces tu vida queda secuestrada por tus emociones. Y las emociones son volátiles. Hoy estás inspirado, mañana roto, hoy estás eufórico, mañana sin fuerzas para levantarte de la cama. Si no aprendes a actuar sin motivación, vivirás como pasajero en una montaña rusa emocional donde nunca decides tú. Siempre decide tu estado de ánimo. Durante mucho tiempo me escondí tras esa excusa. Me decía, hoy no tengo energía, mejor mañana. O necesito estar más enfocado antes de empezar. Y detrás de esas frases había algo más profundo. Miedo al esfuerzo sostenido, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos momentos en que todo dentro gritaba, no hagas nada. Hasta que lo entendí con brutal claridad. Si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca lograrás nada extraordinario. Ese día me hice una promesa, voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque sea un robot, no porque carezca de emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional. Porque mis metas valen más que mi pereza. Porque mis sueños merecen más que mi excusa. Desde entonces dejé de tomar decisiones basadas en lo que tenía ganas de hacer, y empecé a decidir según lo que debía hacer. Me convertí en alguien que se levanta aunque el cuerpo pida descanso, que avanza aunque la mente grite excusas, que camina aunque el alma esté en silencio. Al principio fue duro, casi frío. No había emoción, no había recompensa inmediata. Pero con el tiempo, esa repetición diaria me dio una confianza inquebrantable. Me demostró que ya no era esclavo de mis impulsos. Que podía actuar con cansancio, con dolor, con miedo. Y eso no es debilidad, eso es libertad. Porque el verdadero respeto hacia ti mismo nace ahí, cuando cumples lo que dijiste que harías en el momento en que menos ganas tienes de hacerlo. Hoy ya no me pregunto, ¿tengo ganas? Me pregunto, ¿tengo palabra? Y la respuesta lo cambia todo. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la disciplina la que sostiene cuando todo lo demás se derrumba, la que guía cuando no hay claridad, la que te arrastra hacia adelante cuando el mundo parece detenerse. Aprender a moverte sin esperar motivación es cruzar un umbral que muy pocos cruzan. Es el umbral de quienes hacen historia. Porque mientras los demás esperan sentirse listos, tú ya estás avanzando en silencio, sin pausa, sin ruido. Hoy mi inspiración no está en frases bonitas ni en estados de ánimo pasajeros. Mi inspiración está en un hecho simple y poderoso: no me rendí. Porque al final, lo que define a un hombre no es lo que siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo he elegido actuar. Con miedo, con dudas, con sueño, pero actuar. Porque sé que el que domina la acción sin necesitar estímulos, domina su vida. Y cuando llegas ahí, ya no hay vuelta atrás, solo hay avance. Constante, sólido, imparable. Octavo principio: soportar la incomodidad sin buscar escapatoria. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea y que nos entrena, casi desde niños, a huir de cualquier dolor, de cualquier exigencia, de cualquier esfuerzo que incomode. Pero la verdad es esta: nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que importa, el carácter, la fortaleza, la claridad, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo pasé mucho tiempo huyendo de ella. Cuando una conversación exigía sinceridad, me callaba. Cuando una tarea se volvía pesada, la postergaba. Cuando una rutina pedía constancia, la abandonaba. Me acostumbré a saltar de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa de emoción pasajera que me hiciera olvidar la exigencia. Pero esa chispa era una trampa. Me mantenía en la superficie, me hacía débil, frágil, dependiente de estímulos externos. Hasta que un día me harté. Me cansé de sentir que cualquier viento me movía. Y decidí hacer lo contrario, quedarme en la incomodidad. Permanecer ahí donde quería escapar. Afrontar la tarea monótona, atravesar la conversación incómoda, soportar la verdad que duele. No anestesiarme, no huir. Y en ese terreno hostil descubrí algo brutal. La incomodidad es una maestra. Te revela lo que te falta, te enfrenta con lo que has evitado, te muestra los límites que tú mismo te impusiste. Y si te quedas el tiempo suficiente, si respiras y aguantas, algo dentro de ti cambia. Una nueva identidad se forja en ese fuego. Porque el que se sienta en la incomodidad sin buscar una salida inmediata se convierte en alguien que ya no necesita que la vida sea fácil.
se convierte en alguien más difícil de quebrar. Empecé a aplicarlo en todo. Cuando no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no la ocultaba con distracciones, la observaba. Cuando algo me dolía, no lo cubría con frases vacías, lo sentía, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado, me encontraba más dueño de mí mismo, más libre, más fuerte. Mi umbral del dolor cambió. Lo que antes me derrumbaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa. Comprendí que todo lo valioso está escondido detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que moldean, los procesos que traen resultados. Todos comienzan siendo incómodos. La mayoría huye de ese umbral. Y por eso solo unos pocos llegan a cruzarlo. Pero si tú tienes el valor de quedarte ahí, resistiendo, respirando, avanzando, descubrirás una versión de ti que jamás imaginaste. Una versión que ya no huye, ya no se rinde, ya no se esconde. Hoy vivo con una convicción inquebrantable: si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás en el borde exacto de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de no huir, ese nivel se rompe. Porque la incomodidad no es el enemigo, es la prueba. Es la puerta que la mayoría quiere evitar. Y es precisamente ahí, donde más duele, donde se encuentra la verdadera libertad. Noveno principio: entender que no necesitas ser entendido. Uno de los aprendizajes más duros y más liberadores fue este: no necesito ser entendido. No necesito que los demás comprendan por qué hago lo que hago, por qué elijo lo difícil, por qué me aíslo, por qué exijo tanto de mí mismo. Porque en el camino del crecimiento real siempre serás incomprendido. Te criticarán, te malinterpretarán, se burlarán de ti. Y si no estás preparado para eso, terminarás aflojando, bajando tus estándares, acomodándote al molde mediocre que la mayoría espera que llenes. Durante años traté de explicar mis decisiones. Busqué convencer a los demás de que mi proceso valía la pena. Justifiqué mi disciplina, mis límites, mi enfoque. Esperaba escuchar: tienes razón, te admiro, yo haría lo mismo. Pero lo que recibía eran burlas, dudas, cuestionamientos. Me decían: te estás perdiendo la vida. Eres demasiado extremo. Te vas a quedar solo. Y sí, dolía. Pero un día comprendí que lo que realmente dolía no era su incomprensión, era mi necesidad de aprobación. Ese fue el quiebre. Cuando dejé de esperar comprensión, todo se volvió más liviano. Empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin justificarme, a sostener mi rutina sin explicaciones, a decir no sin dar 1000 razones. Porque mi paz ya no depende de que alguien más entienda mi camino. Mi paz depende de que yo lo entienda, de que yo lo sienta correcto, de que yo pueda dormir tranquilo sabiendo que estoy siendo fiel a lo que elegí. Y eso vale más que cualquier aplauso. Desde entonces, hablo menos de lo que voy a hacer y muestro menos de lo que estoy construyendo. Guardo silencio cuando me preguntan: ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tan extremo? Porque ya no necesito convencer a nadie. El que entienda, que acompañe. El que no, que observe desde lejos. Pero mi camino no está abierto a votación. Porque cuando gastas tu energía explicando tu vida, terminas viviendo una vida que no elegiste. Ese cambio me dio una libertad que jamás imaginé. La libertad de no pertenecer, de no encajar, de no agradar. Porque no estoy aquí para ser entendido, estoy aquí para cumplir una misión. Y sí, muchas veces esa misión te deja solo. Pero esa soledad se convierte en el fuego donde se afila tu carácter, donde te vuelves imparable, donde forjas una fuerza que ya no necesita validación externa, solo dirección, coraje y disciplina. Hoy vivo bajo una regla sencilla: si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo tiempo justificando lo que para mí es claro. No desperdicio energía en convencer a quien no quiere ver. Solo sigo en silencio, en paz, con firmeza. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interior que te permite avanzar sin interrupciones, sin ruido, sin miedo. Y esa fuerza no se enseña, se conquista. Se gana caminando solo, pensando claro, viviendo con propósito, aunque nadie lo entienda. Especialmente cuando nadie lo entiende. Porque ese es el signo de que ya no estás viviendo para los demás, sino para lo único que importa, lo que llevas dentro. 10º principio: todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El principio más poderoso que transformó mi vida fue este: todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No está en tus circunstancias, ni en tus contactos, ni en tus recursos externos. Está en tu decisión, en tu fuerza interior, en tu voluntad de sostenerte aun cuando no tengas nada más.
Y esa verdad no se descubre en la comodidad, se revela en la soledad. Cuando no hay nadie que te empuje, que te motive, que te levante. Cuando estás ahí, en silencio, frente a tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y aún así eliges seguir. No porque sea fácil, no porque alguien te mire, sino porque decidiste no traicionarte nunca más. Mi vida cambió por completo cuando dejé de esperar algo afuera. Dejé de esperar condiciones ideales. Dejé de esperar que el entorno cambiara. Dejé de esperar que alguien me eligiera, que alguien me entendiera, que alguien me rescatara. Y me enfrenté con la verdad más dura, pero también la más liberadora. Si quiero algo, debo construirlo. Si me duele algo, debo transformarlo. Si me falta algo, debo buscarlo. Si caigo, debo levantarme. Nadie vendrá. Nadie tomará esa responsabilidad por mí. Y cuando abrazas esa verdad con ambas manos y la haces parte de tu identidad, ocurre algo indescriptible. Te vuelves imposible de detener. Comencé a actuar como si mi vida dependiera únicamente de mí. Porque así es. Me moví con urgencia. Dejé de perder tiempo en distracciones. Corté todo lo que me drenaba. Trabajé con intensidad, en silencio, sin pedir permiso. Caminé como quien sabe que el sendero es largo, solitario y exigente, pero también transformador. Mientras muchos buscan compañía, atajos, fórmulas rápidas, yo elegí el camino más duro, el que se forja en la soledad. El que tropieza, cae y se levanta. El que no espera un milagro, se convierte en uno. ¿Duele? Sí. Habrá noches en las que el cansancio te haga dudar. Días en los que sentirás que no puedes más. Momentos en los que mires alrededor y no haya nadie. Pero en esos instantes, si eliges seguir, si eliges creer en ti aunque estés roto, si eliges avanzar aunque tengas miedo, descubrirás una verdad que el mundo nunca te enseñó. Tú puedes con todo. No necesitas ser perfecto, solo decidido. No necesitas todas las respuestas, solo acción desde la verdad. No necesitas aplausos, solo integridad. No necesitas compañía, solo ese fuego interno que te grita en silencio. No pares. No ahora. No así. Ese es el instante en que dejas de ser alguien más y te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. La soledad deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Porque comprendes que si puedes contigo, puedes con todo. Y eso es libertad. Eso es poder. Eso es madurez. El mundo puede temblar. Las personas pueden venir e irse. El entorno puede derrumbarse. Pero tú permanecerás firme. Porque ya no dependes. Decides. Ya no deseas. Ejecutas. Ya no huyes. Enfrentas. Ese es el hombre que cambia su vida. El que luchó solo. El que no esperó nada. El que no se rindió. El que eligió, paso a paso, ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás. Porque entendiste la verdad que siempre estuvo frente a ti. Todo lo que buscabas ya estaba dentro. Solo necesitabas decidir. Solo necesitabas empezar. Solo necesitabas soportar el silencio y seguir hasta el final. Sin parar. Sin permiso. Sin miedo.